calendario académico, entonces de acuerdo a eso las clases que tenemos pendientes serían la semana entrante, el 28, el 27 y 28, y ya tendríamos que programar también el examen final para el 3 o el 4 de junio y terminaríamos. Ese es el panorama con el que estamos. Entonces el tema que estamos trabajando ahora es el tema que debemos concretar para poder hacer la evaluación final y consolidar todo lo que nos falta de nota. Bueno, revisando, ayer les envié el archivo con el que estábamos trabajando. Voy a compartirlo para que retomemos sobre ese. Dijimos lo siguiente. Ahí ya debe estar compartido. Entonces tenemos que estábamos hablando en términos generales de números índice. Y dentro de los números índice habíamos dado una definición clave que decíamos que el índice simple, que es con el que empezamos, es comparar los valores de una variable en dos periodos de tiempo. ¿Cierto? Dos periodos de tiempo se comparan. Siempre en el denominador irá el periodo de tiempo sobre el cual se considera la base. Y en el numerador, pues él tiene el otro periodo, o podríamos decir que el numerador es el periodo de tiempo más reciente y el denominador el periodo más antiguo. Pero tengan en cuenta eso, que si el periodo base cambia, entonces el denominador es el que va a cambiar. Esa es una forma que tenemos de calcular índices simples. Esto cuando tenemos una sola variable. Hablamos de índices promedio simple, índice agregado simple, cuando tenemos más de una variable. En el caso de una canasta familiar, tenemos varios productos y teníamos el ejemplo de 3 productos con los precios en 2 años diferentes y queremos comparar. Entonces se puede hacer un índice promedio simple. ¿Cómo se calcularía el índice promedio simple? Se calcula el índice promedio para cada una de las variables, el índice simple para cada variable, y finalmente se promedia, o sea, se divide en el total de artículos que tenemos. O tenemos también un índice agregado simple, y el índice agregado simple lo que hace es la sumatoria de los precios de cada año y se hace el índice con esa sumatoria de precios. Aquí tenemos entonces los 3 índices que podemos calcular hasta el momento. Vamos a mirar un ejercicio simple antes de continuar con los índices agregados para que revisemos esto. En el mismo archivo que les envié hay una hojita abajo que se llama índices complejos. Vamos a revisar en esos índices complejos y revisemos los cálculos que hay acá para cada uno. Vamos a mirar, quiero que revisen. Borremos por acá. Un minuto que acabo de unirse a alguien. Listo. Bueno, entonces tenemos la siguiente tabla. Una tabla donde hablamos de 5 años consecutivos. Voy a ampliar un poquito esto. Digamos que tenemos Tenemos 5 años consecutivos, del año 2015 al año 2019, y para esto tenemos 4 departamentos o 4 secciones de, digamos, de un almacén por departamento. Al querer revisar la variación en ese almacén, lo podríamos hacer con un índice simple. Y luego lo podríamos hacer con un índice promedio. Vamos a mirar cómo podemos trabajarlo. Entonces vamos a calcular
el índice simple sin ponderar. Aquí dice índices complejos sin ponderar. Vamos a revisar cómo funcionaría. Ustedes tienen allá el archivito o necesitamos hacerlo todo acá calculado. Vamos a mirar. Vamos a calcular para cada uno el índice. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos calcular para cada una de las secciones un índice simple con año base. Recuerda que si no nos dice el año base, lo vamos a hacer con el año base 2015. Entonces, para cada sección vamos a calcular el índice simple, lo que quiere decir que sería 15, que es la base para deportes, lo comparamos contra el mismo, ese sería el año base, y lo multiplicamos por 100. Recuerda que multiplicar o no multiplicar por 100, finalmente la interpretación se da en términos porcentuales. Entonces, podemos multiplicarlo o no multiplicarlo, pero la interpretación siempre me va a dar. Entonces ahí tenemos el primer cálculo. De acuerdo a eso, ustedes podrían calcular para los otros sectores. Miremos qué nos da. Entonces, ya tenemos para deportes. Ahora, el año 2016 frente a 2015 me va a dar también una variación. A ver, aquí hay algo que no calculé. Que no me está calculando acá. Ya. Vamos a calcular el año 2016 frente al 2015. Exactamente acá vemos que hay una variación del 26.67%. Haríamos lo mismo para los siguientes años. Luego tenemos el 2017 frente al 2015, una variación de del 60%. El 2018 frente al 2015, una variación del 66.67%. Y 2019 frente a 2015, una variación de 70%. Entonces ese para el área de deportes. Teniendo ya esos, ustedes pueden hacer exactamente lo mismo para calcular el área de juguetes, el área de hogar y el área de ferretería. Entonces lo vamos a calcular inicialmente como índice simple con año base de 2015. ¿Cómo les daría entonces para el área de juguetería el primer cálculo? Dijimos que era simplemente las unidades que hay ahí dividido en las mismas unidades, porque ese es el periodo que tenemos como base, y vamos a multiplicar por 100. Todos los de la primera fila corresponderán entonces a la referencia, y ese aparece siempre o como 1 o como 100. ¿Cuánto les dará entonces para el año 2016 el cálculo de juguetería? Miremos el cálculo de juguetería para el año 2016. A ver quién ha hecho cálculos por ahí para que miremos cómo va. 109. ¿Cuánto le dio? 120, una variación del 20% tuvimos ahí en juguetería. Si continuamos, vemos que el año 2017 frente al 2015 tuvo un incremento del 120%, más del doble de lo que se había hecho la producción acá en el 2015, de que de 5 pasó a 11 unidades. Y lo mismo entre el 2019 y el 2015 tuvo un incremento significativo del 230%. Esto es lo que empieza a ver entonces. Si nosotros estuviéramos haciendo el análisis de comportamiento de cada una de las áreas en un almacén determinado, pues esto nos mostraría básicamente qué áreas debemos prestar especial atención. Y vemos que por el momento
entre deportes y juguetería, el área que mayor ha crecido ha sido el área de juguetería. Y eso ya empieza a dar características básicas para toma de decisiones. Ahora miramos algunos elementos básicos para eso. Vamos a hacerlo para hogar y hagámoslo para ferretería de una vez. Hacemos los dos cálculos. Entonces para hogar tendríamos que es, como el año base es 2015, vamos a dividir sobre ese 2015 y eso lo multiplicamos por 100. Y lo mismo vamos a hacer para ferretería, el año base 2015 y lo multiplicamos por 100. Ya formulado podemos entonces calcular para cada uno de los otros periodos y ahí tenemos entonces la información general, un índice simple, ¿cierto? Un índice simple para cada uno. Aquí arriba dice índice complejo sin ponderar, pero finalmente lo que estamos haciendo es un índice simple. Ahora miramos cómo hacemos esos índices simples complejos. Bueno, si necesitáramos tomar una decisión sobre esto, lo que podríamos decir es que el área que mayor crecimiento tuvo fue el de juguetería. Vemos que tuvo un incremento entre el 2019 y el 2015 del 230%. Y el área de menor crecimiento en ese mismo almacén fue el de ferretería, que tiene un crecimiento del 40.74%. Entonces mire que ya eso me permite tomar algunas decisiones. Profe, Sí, una pregunta, ese 92,59 entonces sería un decrecimiento. claro, aquí miremos, aquí te había vendido, hablemos de estas unidades, 27 y de 27 unidades bajó a 25. Entonces está diciendo que hay un decrecimiento de aproximadamente el 7%. ¿Sí? Lo que está por debajo de 100, claro. Todo lo que esté por encima es un aumento, todo lo que esté por debajo es un decrecimiento. Entonces algo pasó acá en este periodo 2016 y hubo una disminución en unidades vendidas o producidas, depende del contexto en el que esté. ¿Sí? Esa es exactamente la interpretación que hay que hacer. Y de hecho vemos que esa área de ferretería es la de menos crecimiento, entonces pues con eso pueden tomar decisiones, cuáles son las estrategias de venta, todo lo que se hace ya en la parte de administración. Bueno, esa es una parte. Podríamos hacer también, ese es índice simple. Vamos a hacer índice simple con año base el primer periodo, el 2015, pero recuerde que nosotros podemos hacer también, voy a copiar esta tabla y hacemos un cálculo nuevo. Me incremento por acá. Primero vamos a mirar que podríamos variar el cálculo. Nosotros podríamos, voy a copiar la tabla y vamos a hacerlo ya no con año base 2015, sino con año precedente, que también es un índice simple. Voy a quitarle acá todos estos cálculos. Quitémosle el color a eso y vamos a hacer el cálculo entonces ahora. Ya no es 2015 el año base, sino que el cálculo lo voy a hacer siempre contra el año anterior. Entonces tenemos para el 2015, bueno, se hace el cálculo igual, lo tenemos sobre el mismo, dividido el mismo periodo por 100. Entonces ahí no hay problema. Pero el 2016 va a ser las cantidades de 2019 comparado con las cantidades de 2015. Hasta ahí el periodo 2015 y 2016 parece lo mismo que está acá, porque siempre comparé contra el 2015, pero el 2017 ya me debe variar porque voy a comparar 2017 con 2016, no contra 2015. Entonces, al hacer el cálculo acá, miremos cómo me quedaría. Mire que ya hay una variación también muy pequeña. A ver si este quedó bien calculado. Sería este que es el C8 sobre el C7%. Mire la variación, muy pequeña. Y si miramos las unidades, pues efectivamente vamos viendo que pasó de 15 unidades a 19
y de 19 unidades pasó a 24. Aquí hubo un incremento de 26.67%, aquí un incremento de 26.32% frente al periodo anterior. Podemos hacerlo para los otros periodos y vemos que al final este era un incremento acumulado porque siempre fue comparado frente al 2015, mientras que aquí en la tabla el último solo tuvo un incremento del 2% porque es 19 comparado contra el 18. Y se puede hacer exactamente lo mismo para las otras áreas. Entonces, recuerde que hemos dicho lo siguiente: varias formas de calcular esos índices, todo depende de cuáles son las necesidades que tenemos y qué decisiones vamos a tomar. Por eso es fundamental tener unas políticas definidas para que sobre esa base se puedan tomar las decisiones, no sobre la marcha empezar a inventar normas y reglas, no. Si hay una política definida, entonces ya sabe uno si el comportamiento de estos datos vienen bien o vienen mal. Normalmente le estamos haciendo seguimiento en la parte de administración. Bueno, podría calcular cada uno de estos. Y se podría calcular la tabla completa. Ok, un error. A ver, miramos qué pasó por acá. Vamos con D. ¿Y aquí qué pasó? Este será igual. Ahora sí. Y ahí ya tenemos la variación completa. Pero podríamos hacer lo siguiente. Nosotros podríamos hacer, si tenemos diferentes áreas, hicimos el índice simple para cada uno, pero nosotros podemos mirar por año el comportamiento general, ya no de cada área, sino de cada año. Y para hacer ese, hacemos un índice complejo sin ponderar. ¿Qué es? Simplemente podemos hacer un promedio de estos años. El primero, como todo es 100, no hay problema, pero en el siguiente nos va a quedar, voy a calcular acá el promedio. Si yo calculo un promedio, sería la suma de las 4 áreas. Entonces tengo este más este más este más este dividido en 4, que es el número de áreas que hay. Y entonces ahí tengo un índice complejo sin ponderar. ¿Por qué complejo? Porque tengo diferentes áreas y es lo que se utiliza, digamos, en la canasta familiar. Y ahí tendríamos el índice complejo para cada año. Bueno, entonces la primera parte corresponde a eso, los índices simples. Puedo calcular índice promedio e índice agregado simple. Vamos a mirar el tema que empezamos ayer hablando sobre los índices agregados complejos. Decíamos que normalmente tenemos una canasta familiar, número de artículos, no importa cuánto. Tenemos los precios y las cantidades. Mire que en el ejercicio anterior estábamos hablando de diferentes áreas, pero solo tenemos una variable de estudio, o las cantidades o los precios, mientras que acá vamos a considerar ambos. Vamos a considerar los precios y las cantidades. Normalmente estos índices lo que pretende acá es buscar cuál es la variación de determinado artículo de un año a otro y qué influye más, el precio o influyen las cantidades. Y decíamos que hay 3 índices básicos que vamos a calcular, que son el índice de las P, el índice de Pache y el índice de Fisher. Son índices, podemos hablar para precios y podemos hablar de índices para cantidades. Hago la corrección acá. Índice de precios e índices de cantidades.
y también podemos tener índices de valor, pero digamos que aquí no nos interesa tanto el índice de valor, más voy a dejarlo solo indicado, pero no los vamos a trabajar. Vamos a trabajar estos dos, precios y cantidades. Bueno, además decíamos que como considera los precios y las cantidades de 2 años consecutivos, o 2 años cualquiera que quiera comparar. Aquí tengo 3 años y entonces estoy calculando los índices para el año 2018-2019. Ahora haremos un ejercicio 2019 frente a 2017 o 2018 frente a 2017, cualquiera de los dos. Dado eso, vamos a mirar un poquito acá. Deme un minuto. Saco por acá una información ya. Entonces decíamos que lo que necesitamos tener claro es cuál es la formulita para mirar cómo pondera cada uno de los índices de precios que hay. De acuerdo a eso vamos a mirar que nos falta acá todavía. Bueno, el índice de precio de Fisher es simple porque lo que hace es sacarle, multiplica estos dos índices y le saca la raíz cuadrada. Ya vamos a determinarlo. Déjeme abrir un archivito por acá. Bueno, mientras abre ya está por acá. Entonces dijimos que nos falta el índice de Fisher. Y el índice de Fisher lo calculamos de la siguiente forma. Voy a escribirlo acá al frente para que tengamos las formulitas de índice de precios y ya vamos a mirar índice de cantidades y hacemos el ejercicio completo. Ya vamos pegando este y organizamos. Bueno, entonces, ¿qué hace el índice de Fisher? Realmente el índice de Fisher lo que hace es tomar los dos índices anteriores. Mire que toma el índice de precios de las P, lo multiplica por el índice de precios de Pache y a eso le saca la raíz cuadrada. Entonces, si uno quisiera decir cuál de los tres índices es mejor, pues yo consideraría realmente que el índice de Fisher, porque considera las diferentes alternativas. Mire, por ejemplo, el índice de Pache, ¿qué pasa? El índice de Pache lo que dice es que la referencia de crecimiento o decrecimiento de la variable depende de los periodos anteriores, el denominador P0, Q0, que son los años más antiguos. Mientras que el índice de Pache tiene en cuenta el crecimiento por los precios del año del periodo anterior, pero considera las cantidades actuales. Entonces, entre estos dos hay unas variaciones. Para balancear un poquito el efecto que tiene el índice, pues con el índice de Fisher toma uno de los dos. Entonces ya este índice de Fisher, digamos que es un balance entre considerar precios del periodo anterior y cantidades del periodo anterior, o considero con los valores actuales. Es lo que tendría que revisar, y por eso les decía, finalmente la toma de decisiones viene sobre la medida de las políticas que tengamos o los criterios de decisión que tengamos. Eso es lo que siempre hay que definir. Y vamos a ver cuáles son las formulitas para los índices de cantidades, porque son diferentes. Para índices de cantidades tenemos entonces lo siguiente. Vamos a hacer el índice de cantidad de las P y van a notar que hay una variación pequeña. Por eso les insisto mucho en interpretar correctamente las fórmulas más que memorizarlas. Es interpretar esas fórmulas correctamente. Y ya con esto podemos calcular los 6 índices que hay acá. Entonces vamos a mirar primero el índice de cantidad de las P y comparémoslo contra el índice de precios. Mire que
En el numerador tomaba precios del año actual por cantidades del periodo anterior. En cambio, el índice de cantidad hace lo contrario. Toma los precios del año anterior, pero las cantidades del periodo actual. Se invierte. El denominador sí toma lo mismo. Vamos a mirar cómo hace el índice de cantidad de Pache para definirlo. Entonces tenemos acá definiendo el índice de cantidad, nos daría lo siguiente. Bueno, ahí está, y ya sabemos entonces que el índice de Fisher es tomar estos dos, multiplicarlo y sacarle la raíz cuadrada. No lo voy a escribir ahí para que podamos ya trabajar. Bueno, entonces con base en eso vamos a completar la información. Ayer habíamos calculado índice de precios, voy a ponerle acá de una vez para que índices de precios, y vamos a dejar al frente también el índice de cantidades. Bueno, ahí tenemos índices de precios y calculemos por acá, insertemos una fila y vamos a hacer índices de cantidades acá y comparamos. Entonces vamos a hacer índice de precios de las PER, índice de precios de Pache y índice de precios de Fisher. Bueno, esos son los tres índices que calculamos para cada uno y vamos a hacer lo mismo con las cantidades. Y hacemos la interpretación correcta de esto. Entonces, índices de cantidades, índices de cantidades. Bueno. Entonces ya tenemos ahí todos los elementos necesarios para poder trabajar, para poder hacer los cálculos que necesitamos. Miremos. En ambos índices vamos a utilizar los mismos elementos, los precios del año 2018, los precios del año 2019. Entonces, precios del año 2018 corresponde a P sub 0. Precios del año 2019 corresponde a PN. Cantidades del año 2018 corresponde a Q sub 0 y cantidades del año 2019 corresponde a QN. Entonces ya están las cuatro combinaciones que se da entre esas variables que tenemos. Vamos a calcular aquí abajo, ya hicimos cálculo del índice de precios de las PER de Pache, vamos a hacer el de Fisher. Recordemos que el de Fisher simplemente es multiplicar estos dos y a veces sacarle la raíz cuadrada. Y ahí podemos hacer la interpretación. ¿Qué podemos decir en términos generales de la variación de esta canasta familiar? Si esta es la canasta familiar, siempre se debe conservar. Bueno, hay una característica que para hacer comparativos debo mantener los artículos y debo mantener las unidades de medida. Es decir, si yo aquí tengo que el pan está medido en unidades, que la leche está medida en litros, que los huevos está medido en unidades y que la carne está medida en libras, pues debo mantener las unidades de medida de un periodo a otro. No puedo ir cambiando ni artículos ni las unidades, porque entonces ya no es comparable. Es un criterio que hay que tener. Entonces lo que decimos es, en términos generales, que comparado el 2018 frente al 2019,
tuvimos un incremento en precios. Mire que cualquiera de los tres índices me está corroborando lo mismo. El índice de Pache me dice que hay un incremento en precios de el 10.2%. El índice de Pache me dice que es un poquito más conservador. Él dice no hubo un incremento tan grande, es de 9.9%. Sin embargo, Fisher pondera los dos anteriores y sería, digamos, el dato más confiable para tomar una decisión. Entonces sí, efectivamente tuvimos una variación de los precios del 10%. Eso en cuanto a precios. ¿Qué esperamos nosotros? Recuerden ustedes en la teoría de oferta y demanda, pues si los precios aumentan, las cantidades disminuyen y viceversa. Es la, digamos, cómo funciona la economía de oferta y demanda. Vamos a ver si tiene de comportamiento aquí las cantidades. Muchas veces hay productos que no importa si el precio varía o no varía, seguimos consumiendo lo mismo o a veces es necesario aumentarlo. Pero eso es lo que marca las características de ciertos productos y muchas veces también eso es un indicador fundamental, por ejemplo en mercadeo, para poder establecer estrategias de precio. Si el precio no es un indicador del consumo, pues cualquier precio que le ponga no me va a afectar mucho en la producción. Pero si el precio es la referencia para consumir, entonces hay que tener precaución en eso. Básicamente es lo que hacen estos índices. Bueno, entonces quiero que calculen el índice de cantidad de las PAIR para que interpreten la fórmula que está acá y miramos a ver si nos da los mismos resultados. Entonces aquí tienen la formulita, índice de cantidad de las PAIR, quiero que lo calculen. Ya tenemos todos los datos acá, entonces simplemente interpreten. A ver qué les da. A ver cuál será el índice de cantidad de las PAIR de acuerdo a la información que tenemos. Miremos a ver cuál será el índice de cantidad de las PAIR de acuerdo a la información que tenemos. ¿Quién ha hecho cálculos para que me dé valores? ¿Alguien que haya hecho el cálculo o no lo han podido interpretar la fórmula? Profe, a mí me dio 98.85. Vamos a mirarlo. Entonces nos dice que las cantidades de las PAIR debo considerar el numerador P sub 0QN y P0QN la tercera columna que tengo acá, entonces va a ser 729.550 dividido en P0Q0. P0Q0 es la primera columna que calculamos y esto lo multiplicamos por 100. Ahí está, 98 puntos. Hay una disminución en lo que esperábamos. Decíamos, si los precios aumentan, si hay una variación en el aumento de precios, esperamos que haya una disminución en las cantidades. Entonces digamos que ahí se está comportando normalmente como funciona la oferta y la demanda. Esto nos indica que puede ser un producto de primera necesidad, entonces se ajusta. Porque si fuera un producto, por ejemplo, suntuoso, el precio no va a afectar sobre el consumo. Miremos el índice de precios el índice de cantidades de Pache de acuerdo a la información. Entonces me dice que debe ser PN por QN, es la última columna, dividido PNQ0, pero PNQ0 lo tenemos acá, PNQ0 la segunda columna,
y esto lo multiplicamos por 100. Y ahí está también una disminución en las cantidades. A ver, yo reviso el primero, si dice bien el cálculo. Me dice que es P0QN, que es este, dividido P0Q0. Sí, está bien calculado. Bueno, por 100. Ahí tenemos la variación. Disminuyeron las cantidades, aumentaron los precios, disminuyeron las cantidades. Hagamos el índice de Fisher. Y el índice de Fisher dijimos que era este por este. Y le sacamos la raíz cuadrada. Bueno. Entonces, eso nos puede determinar el tipo de producto del que se está hablando. Entonces, tenemos un producto que tiene el comportamiento que es lo que se espera en la economía. Por lo tanto, ya saben qué decisiones tomar al respecto de eso. Eso es lo que nos interesa siempre, que tengamos unas variables y las queramos comparar. Entonces, índices de cantidades de precios comparado contra índices de cantidades. Entonces, mire que en la parte estadística lo que siempre hemos dicho es poner a hablar esos números, hacer una interpretación real de lo que significan. Bueno, entonces aquí ya tenemos un resumen de lo que son los números índice. Hay muchas más cosas por hacer, pero estos son los elementos básicos que tenemos. Ustedes ya tienen unas experiencias previas en esto, que fue el cálculo de análisis horizontal y análisis vertical en la parte contable. Es exactamente un índice simple. Puede uno hacer un índice simple, hace un análisis horizontal o un análisis vertical. Bueno, vamos a revisar. Ahora van a hacer ustedes un ejercicio, bueno, no en este momento, pero para que tengan en cuenta ahí, para que lo hagan como taller. Van a calcular, voy a escribirlo acá para compartir este archivo y que quede escrito eso. Van a calcular los índices de precio y de cantidades para el año 2019 versus 2017. Y lo mismo pueden hacer el año 2018 versus 2017. Entonces esto queda para que lo hagan ustedes de taller. Con referencia a esto, este archivo lo comparto al final para que nos quede un resumen de todo lo que hemos hecho. Y este es el taller pendiente. Bueno, vamos a mirar. Le cambio este nombre acá, que quede identificado. Números índice. Y vamos a revisar algo que se llama la serie de tiempo. También es uno de los elementos fundamentales en las ciencias económicas. Los números índice, lo que hago es mirar la variación de un periodo a otro. O sea, no es posible comparar muchos años al tiempo, solo lo hago por pares. Mientras que la serie de tiempo, como el nombre lo indica, lo que necesita es revisar una variable a través del tiempo. Entonces, la serie de tiempo, como el nombre lo indica, lo que quiere es revisar una variable, analizar, pongámosle, una variable a través del tiempo.
Ese es el objetivo de una serie de tiempo. El ejemplo más claro que tenemos de series de tiempos, por ejemplo, cuando van a la bolsa, al sitio de bolsa, ustedes ven que hay un análisis de las diferentes acciones que se están trabajando y ahí en tiempo real pueden ver en pantalla cómo va variando la acción que quieran analizar, y eso lo que hace es una serie de tiempo. Una serie de tiempo, entonces, cuando yo analizo la variable a través del tiempo, lo que deseo es graficarlo, y entonces en el eje X irá siempre el tiempo en el eje X y en el eje Y irá la variable de estudio. La variable de estudio o la variable que estamos observando. Entonces siempre puedo hacer gráficos con el tiempo, y el tiempo lo puedo tomar en las unidades que quiera. El caso de la bolsa, que hace seguimiento minuto a minuto de cada una de sus acciones, entonces la unidad de tiempo ahí es el minuto. Pero yo puedo considerar variables por semanas, por meses, por años, por trimestre. Y esto me permite también determinar varias cosas. Cuando yo hago un análisis de una serie de tiempo, se está mirando la planeación en su sentido más amplio. Recordemos que cuando se habla de planeación tenemos tres tipos de conceptos: planeación a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Entonces, estas son características que también hay que tener en cuenta desde el punto de vista de planeación. Es un concepto muy administrativo y hay algunos criterios dependiendo del sector donde se esté, que corresponde a una variable de mediano plazo o de largo plazo. Por ejemplo, si el sector es tecnología, pues las variables de largo plazo no pueden ser variables tan extensas en el tiempo. Uno no espera que, o por ejemplo, como se ha comportado todo el sector de tecnología, nosotros sabemos que un teléfono celular, pues en menos de 6 meses ya hay versiones mejoradas de ese mismo teléfono. Entonces, posiblemente a nivel de planeación dentro del sector de tecnología, una planeación de largo plazo sea 6 meses o máximo un año. Pero si el área donde se está es, por ejemplo, ingeniería civil, pues un proyecto de largo plazo puede ser de 5, 6, 10 años. El caso de todas las grandes obras de infraestructura del país, la represa de Hidroituango, todos esos puentes, no son digamos, actividades que se puedan hacer en 2 o 3 meses, son de largo plazo. Entonces, todo depende del sector. Pero en teoría se dice que una variable de corto plazo sería una variable inferior a un año. Pero vuelvo e insisto, esto hay que mirar en qué sector estamos y de qué estamos hablando. Entonces, una planeación de corto plazo es inferior a un año. Digamos que mediano plazo menos de 5 años. Y largo plazo puede ser más de 5 años. Pero bueno, cambia de un sector a otro y es lo que hay que revisar, pero hay que entender que sí podemos planear en cada uno de estos espacios. ¿Cómo empiezo a identificar si realmente la variable que estoy observando tiene un comportamiento o no tiene un comportamiento? Pues finalmente la serie de tiempo, digamos que hay varios elementos a identificar. Una serie se puede comportar, puede tener un elemento de tendencia. Puedo identificar cuál es la tendencia de esa. Puedo identificar el elemento de tendencia
puedo tener, ahora hacemos algunas gráficas para que miremos qué significa cada uno. Puede tener un comportamiento estacional, puede tener un comportamiento cíclico, o puede tener un comportamiento aleatorio. Estos son, digamos, los comportamientos. Voy a escribirlo acá arriba. Comportamientos de una serie de tiempo. Entonces, siempre que se está analizando una serie de tiempo, lo primero que uno trata de identificar es qué comportamiento tiene, porque puede tener uno de estos cuatro o los cuatro combinados. ¿A qué se refiere un elemento, un comportamiento de tendencia? Voy a tratar de hacer acá unos gráficos muy manuales para poderles identificar cada una de esas características. Déjenme defino por acá a ver, mostremos un gráfico, a ver si puedo sacarlo por acá. Voy a tratar de hacer acá manualmente unos gráficos. Déjenme, lo defino un poquito, que se vea. Bueno, vamos a ponerle esto el color negro, listo. Entonces lo primero que debo tener en cuenta cuando quiero hacer una serie de tiempo es definir el plano cartesiano, y todo esto se trabaja en el primer cuadrante. Entonces, digamos que tengo acá el cuadrante, dijimos ya que el eje X corresponde a la variable tiempo. Vamos a ir definiendo acá todos esos elementos. Siempre en este va la variable tiempo. No importa qué unidad esté tomando, pero esa es. Entonces, y en el eje vertical entonces irá la variable estudio. Voy a ponerle ahí variable estudio. O variable observada, que normalmente es la intención de la serie de tiempo. Entonces sucede lo siguiente: si yo voy mirando una variable a lo largo del tiempo, pues empiezo a identificar unos pares de puntos. Por ejemplo, yo puedo identificar, digamos que aquí viene enero, febrero, todos los meses del año, que para el primer mes, digamos que me dio por acá una variable, un puntico de ese tipo, que para el segundo mes, digamos que me dio otro punto por acá, digamos para febrero está por acá, que para marzo va variando un poquito, digamos que por acá viene la variable, entonces ya tengo enero, febrero, marzo, abril, y voy haciéndolo para cada uno de los meses. Vamos a hacerlo para los 12 meses del año y miremos que este fuera el comportamiento. Entonces estos son datos históricos, es información que se tiene, y ahí ya vamos 2, 4, 6. Vamos a digamos que es más o menos así como va el gráfico, que esa es la información histórica que nos han dado. Bueno, ya vamos completándolo. Y cerremos con este. Listo. Supongamos que esta es
los datos históricos de las ventas de determinado producto en un almacén durante los 12 meses del año. Mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí está. La serie de tiempo lo que pretende identificar es qué está pasando con esa variable. Entonces yo lo que puedo pensar es, lo primero que uno trata de observar gráficamente, recuerda que la representación gráfica lo que hace es mostrarme, o sea, de forma visual cuál es el comportamiento de la variable. Entonces si yo tomo el primer dato y lo comparo frente al último dato, puedo en principio pensar que voy a trazar una lineecita que una esos puntos. Voy a marcarte un color cualquiera. Y recordemos la intención que decíamos cuando nosotros hacíamos análisis de regresión y correlación. Si esta variable va creciendo, mire, vemos que la recta está creciente. Entonces lo que quiere decir es que hay una relación directa a medida que va pasando el tiempo. En este caso, si estuviéramos hablando de las ventas, lo que me muestra es que a largo plazo las ventas van a seguir creciendo, que hay periodos que suben y otros que bajan, claro, es un comportamiento normal. Pero en conjunto de datos a largo plazo, lo que yo puedo ver es que el comportamiento va creciendo. Esto es lo que se llama un comportamiento de tendencia y lo puedo identificar dentro de la gráfica. Tomo el primer elemento, tomo el último y miro cuál es el comportamiento de la gráfica. Y ese es el elemento de tendencia. Entonces veo que aquí podría concluir que sí, que las ventas a largo plazo seguirán creciendo. ¿Y cuánto van a crecer? Pues ya empezaría a hacer los cálculos de acuerdo a la pendiente que tenemos acá. Y mediante un modelo de regresión podría hacer los pronósticos. Vamos a ver qué pasa con el estacional. Con el estacional sucede lo siguiente. A ver, pasemos todas las variables. Con el estacional sucede lo siguiente. El nombre viene precisamente de todos esos países que tienen estaciones. Y pues las estaciones marcan unas tendencias muy fuertes sobre el consumo y sobre el comportamiento de las variables. Entonces, las estaciones son, digamos, las estaciones de tiempo son trimestrales. Son trimestrales. Cada 3 meses hay una estación. Pues uno lo que espera es que hayan comportamientos como los siguientes. Vamos a mirar acá para que podamos identificar. Tengo el primer trimestre. Vamos a mirar por acá qué pasa con el segundo trimestre. Digamos que lo va a hacer muy parejo. Por acá más o menos. Ahí van 3 trimestres. Y vamos a mirar el comportamiento de eso. Voy a acomodarla un poquito para que quepa en la información que tengo ahí. Me falta. Que es clave que podamos identificar el comportamiento de estas. Y digamos que viene por acá el último trimestre. Entonces cuando empezamos a analizar gráficamente esto y empezamos a agrupar por trimestres, a ver si tengo 3, 6, 9, 12, por acá me sobró información. Muy bien, voy a bajar este por acá un poquito. Bueno.
Si nosotros empezamos a mirar el comportamiento de esta variable como está acá, vemos que es diferente el comportamiento que acá. A pesar de que hay una línea de crecimiento, podemos hacer unos cortes y ver que, por ejemplo, por ciertos periodos de tiempo, en este caso estoy diciendo que me interesa ver qué pasa por trimestres, cojamos cada 3 datos y vamos a mirar qué pasa, porque esa es la duración de una estación. Entonces miremos el primer trimestre, qué pasó. Si yo tengo acá el primer trimestre, digamos que llega ahí. ¿Qué pasó? Enero, febrero, marzo. Vemos que empieza la estación con consumos o cantidades muy bajas y va creciendo y trata como de estabilizarse. Pero vemos la segunda estación, el comportamiento es el mismo. Empieza la estación baja, va creciendo y trata como de estabilizarse. Entonces cuando yo hago ese análisis, hago esas particiones, ahí puedo identificar que el comportamiento de esa variable depende de ciertos factores que ya podemos definir. Y estos ciclos estacionarios se pueden considerar para planeación de mediano plazo, porque si yo sé cuál es el comportamiento por cada estación, pues ya sé qué espero en el mercado. Por ejemplo, nosotros sabemos que la temporada de turismo en el Quindío, en tiempos normales, no era para todo el año. Iba a mostrar unos picos. ¿Y en dónde iba a mostrar los picos? A mitad de año y a fin de año. Y todos los años se repite exactamente lo mismo. Entonces, ese es un comportamiento estacional. Ya sabemos que ese ciclo puedo comparar año tras año. Entonces, ahí en una planeación de mediano plazo podríamos considerar este comportamiento estacional. Por ejemplo, si el negocio que nosotros tenemos es una venta de papelería, pues uno espera que, claro, que el negocio se mantenga todo el año, pero hay unos picos fuertes en sus ventas y va a ser, por ejemplo, el inicio del año escolar. Entonces, el inicio del año escolar para la región de nosotros es enero, pero para el valle es por allá en julio, agosto. Entonces todo depende y eso me permite hacer análisis y comparar. Entonces ahí viene un componente estacional. Vamos a mirar qué pasa con el cíclico. El cíclico tiene un comportamiento muy parecido al estacional, solo que es a largo plazo. Por ejemplo, las economías de los países tienen unas etapas a largo plazo. No es de medio año, de un año, no es de meses, es de años. Entonces un comportamiento, voy a resumirlo también acá rápido. Digamos que un comportamiento para mirar el comportamiento cíclico de una serie de tiempo tendría algo como lo siguiente. Ya no un periodo de tiempo tan corto, sino que aquí el tiempo fuera ya años. Entonces estoy mirando, por ejemplo, cuál ha sido el crecimiento del salario mínimo en el país en los últimos 10 años. Entonces eso me muestra un comportamiento cíclico. Eso es lo que puedo hacer. Yo puedo determinar, voy a pasar estos punticos para determinar algunas características que tengan. Bueno, digamos que el comportamiento cíclico ya lo que considero es a largo plazo. Entonces aquí el tiempo en años y yo podría mirar qué pasa, por ejemplo, con, digamos, si estoy hablando del salario mínimo, pues año tras año, digamos que se ha hecho un aumento muy pequeño, pero uno podría mirar que hay periodos donde se ha cortado mucho y la diferencia no es tan grande. Entonces uno podría considerar periodos de 5 años. Por ejemplo, el tema de recesión económica
uno podría mirar en todos los países cómo ha estado y ver que más o menos cada 5 o 6 años hay un crecimiento de la economía. Uno podría encontrar un comportamiento que empiece creciendo, pero otros periodos, entonces pongámosle que son 5 años muy buenos de economía, unos 3 años que empieza a caer, vuelve y juega otros 5 años, si esto fuera que empieza a crecer, digamos, el comportamiento de la economía, y otros que empieza a caer. Entonces ve uno que hay unos ciclos completos donde tiene ese mismo comportamiento: crece, decrece, crece, empieza a decrecer. Entonces ya sabe uno a largo plazo también qué puede pasar. Ese es el comportamiento cíclico, muy parecido al estacional. La diferencia es que el estacional sí puedo comparar un periodo con otro, año tras año, por ejemplo, es fijo. Por ejemplo, el tema de la venta de flores en Estados Unidos, las empresas colombianas trabajan todo el año para la venta de un solo día. San Valentín es el día que tienen como el 90% de sus ventas, y todas las empresas trabajan para ese fin. Entonces, ese es un comportamiento cíclico. Cada año tiene ese pico. Bueno, vamos a mirar el aleatorio. Como el nombre lo indica, no hay forma de explicarlo. Ese comportamiento aleatorio se dice que es muy errático. ¿Qué quiere decir? Que no hay forma de explicarlo. ¿Por qué un día se hacen ventas muy buenas y por qué otro día no? Hay cosas que son difíciles de explicar. Entonces, un comportamiento aleatorio, digamos que podríamos tener una variable de este tipo. Aquí podríamos mostrar, déjenme a ver si puedo, digamos que yo podría tener la variable teniendo estos comportamientos. Por ejemplo, una característica es que en todas estas otras variables se unen todos los puntos. El que yo quiero es mirar finalmente. Yo puedo tener una variable de este tipo. Eso es lo que espero ver siempre que tengo una serie de tiempo, un gráfico de este tipo. Y aquí me dice, pero esto qué pasará, que tiene dos picos, sube, baja, y algunos muy altos y otros bajos, pero está variando. Entonces aquí en esto se puede identificar que hay un comportamiento aleatorio, pero también si uno hiciera un análisis más detallado, puede separar esto en varios componentes de una serie de tiempo. Posiblemente tenga todos estos comportamientos, o por lo menos si tiene un estacional y un aleatorio, finalmente puedo identificar una tendencia, o un cíclico y aleatorio también le marco una tendencia, que finalmente es lo que nos interesa. En pronóstico lo que queremos ver es cuál es la tendencia a largo plazo que va a pasar con cada una de estas variables. Entonces lo primero que hay que hacer con una serie de tiempos es graficar. Vamos a mirar un ejercicio simple para que vamos resumiendo un poquito esto. Voy a pasar por acá una información, déjenme busco por acá una información simple. Bueno, supongamos, a ver, nos venimos aquí al lado derecho y supongamos que tenemos la siguiente información. Tenemos unos datos, unos periodos mensuales de enero a diciembre. Tenemos la demanda de un producto cualquiera en millones de unidades o miles de unidades, la unidad que quieran trabajar. Y supongamos que quiero mirar qué pasa si, supongamos que este fuera las ventas. Aquí dice demanda, pero supongamos que fueran las ventas. Voy a cambiar acá.
y acá meses, la unidad de tiempo, y quiero mirar el comportamiento de esa variable durante un año cualquiera para saber si mis ventas van bien o van mal, cuál va a ser la tendencia. Entonces lo primero que hago, porque aquí yo puedo ver que por ejemplo el mes de enero vendí 10 unidades, en febrero vendí 2 unidades más, subí un poquito, en marzo creció una unidad, en abril creció 3 y ahí va, pero veo que por acá otra vez empezó a caer. Entonces algo debe estar pasando. Vamos a mirar qué tipo de comportamiento tiene esto. Entonces lo primero que se debe hacer es la gráfica para poder identificar qué tipo de comportamiento tiene la serie de tiempo. Si es tendencia, estacional, cíclico o aleatorio. Es el comportamiento que se puede identificar. Entonces vamos a graficar primero. Siempre que tengan esos datos, entonces recuerden siempre, series de tiempo tendrá la unidad de tiempo en el eje X y la variable de estudio en el eje Y. Entonces la serie de tiempo se hace por cada variable. Y vamos a graficarlo. Vamos a graficar esta serie de tiempo. Con los datos que tenemos, quiero marcar cada uno de los puntos y vamos a mirar cómo me da mi serie de tiempo de acuerdo a lo que hemos dicho. Entonces, vamos a seleccionar estos datos y tenemos acá el comportamiento de la variable. Ahí está. Pongámosle que el eje X, ahora le ponemos acá nombre a esto. Bueno, entonces aquí tengo la serie de tiempo para la variable ventas. Estamos hablando de ventas. Traten siempre que los gráficos que hayan sean lo más claro posible, que casi que se expliquen solos. Entonces vamos a mirar qué pasó. Si nosotros queremos ver acá el comportamiento de las ventas, vemos que de enero por acá hasta agosto venía muy bien, venía creciendo esas ventas. Mire, mes tras mes creciendo, pero de agosto al siguiente cayó. De agosto a septiembre. De septiembre a octubre una caída más grande. De octubre a noviembre sigue cayendo y noviembre a diciembre sigue cayendo. Si el negocio sigue este comportamiento, pues lo que esperamos es que esto va a quebrar, algo está pasando. El negocio va a quebrar porque las ventas están disminuyendo. También podríamos pensar, miremos cuál es la tendencia que tiene, por ejemplo, los datos. Entonces yo podría pensar que si trazo una línea que me una el primer dato con el último dato, vamos a mirarlo acá, por ejemplo, yo puedo unir el primer dato con el último dato, puedo mostrar que a pesar de que las ventas están críticas, todavía el negocio tiene crecimiento en las ventas. Mire, en promedio va creciendo muy lento, sí, porque la renta no está tan inclinada, pero esto me indica que debo prestarle atención, que algo está pasando, pero todavía tengo oportunidad porque esto va creciendo. Entonces yo puedo volver a subir las ventas a los periodos que había acá, es de analizar qué pasó en este ciclo. Y entonces uno puede empezar a hacer pronósticos. Si el comportamiento del negocio va a seguir así, siempre creciendo de aquí hasta agosto, y de agosto a diciembre creciendo, y esperamos que el año entrante vuelva y crezca, o sea, que se vuelva cíclico, año tras año empieza a tener el mismo comportamiento, entonces vamos a ver cómo hacemos los pronósticos. Eso es lo primero que se hace siempre que tenemos una serie de tiempo. Y hay varios métodos de pronóstico. Entonces, por acá. Lo primero que miramos es el comportamiento de la serie de tiempo. Una vez se tenga el comportamiento, me interesa, bueno, voy a marcarle acá
como pasos. Una vez se tenga eso, me interesa entonces definir los métodos de pronóstico. Método de pronóstico. De hecho, nosotros ya hemos visto uno que fue el de regresión. Cuando se hace la recta de regresión, lo que se está haciendo es un pronóstico. Entonces ahí ya hay un método. Pero vamos a ver otros métodos acá. Y muchas veces para hacer pronósticos, pues hay que utilizar diferentes técnicas de acuerdo a lo que necesitemos. Siempre vuelvo a insistir. En esta serie de tiempo es fundamental conocer el sector donde se está. Conociendo el sector, entonces podemos determinar los métodos de pronóstico. Por ejemplo, hay productos que son importados. Y en esos productos que son importados, pues tenemos que calcular cuáles son los tiempos de entrega. Depende de donde hagamos la importación. Si la empresa lo que tiene son importaciones, por ejemplo, de China, pues sabemos que una importación de China aquí no le va a llegar en una semana. Se le va a demorar un mes, tal vez un poquito más, 2 meses. Entonces, cualquiera que tenga ese tipo de negocio tiene que hacer muy bien sus pronósticos para poder mantener sus inventarios. Y con base en eso es que se hacen los pronósticos. Y los pronósticos lo que tratamos es de que esos sean lo más precisos posible por diferentes razones. Primero, la teoría administrativa nos dice que lo ideal sería cero inventarios. Entonces, lo ideal sería uno poder comprar, vender y no tener nada guardado. Esa es una característica. Pero lo otro es que, por ejemplo, muchas veces hay inventarios o hay productos que pueden tener su ciclo de obsolescencia muy corta. Entonces, por ejemplo, una persona que vende periódicos, pues el periódico necesita venderlo hoy, ya el periódico de hoy mañana no sirve. Entonces son ciclos muy cortos y él debe conocer cuál es ese comportamiento de ventas que tiene. Porque para qué va a pedir 50 periódicos si no va a vender sino 20 y los otros no se lo reciben. Él debe tener muy claro eso y saber cómo pide y cómo vende. Entonces, de acuerdo a eso hay unos métodos, vamos primero a definirlos y ahora hacemos los ejercicios. Entonces hay un método que se llama, lo más básico, el principio básico para hacer un pronóstico es un promedio simple. ¿Qué hace con un promedio simple? Pensar que todo sigue el mismo comportamiento que traía la serie. Como estos son datos históricos, pues lo que pasó en este periodo va a seguir pasando en los otros. Entonces puedo hacer un promedio simple. También podría ser un promedio móvil. O puedo hacer un promedio móvil ponderado. O digamos un promedio, sí, digámosle móvil ponderado. Son algunas de las técnicas que hay, que son las que vamos a reconocer. No es nada del otro mundo, ya con lo que hemos visto de estadística, todos estos cálculos se vuelven relativamente sencillos. Y hay un método que se usa mucho que se llama suavizamiento exponencial. El suavizamiento exponencial. Este suavizamiento exponencial lo usan mucho en la parte industrial. De hecho, en producción se usa más este suavizamiento exponencial. Ya veremos cuáles son las ventajas y desventajas. Y el otro método de pronóstico que nosotros conocemos es el de regresión. Entonces aquí tenemos varios métodos de pronóstico. Y vamos a conocer las técnicas, cómo se calcula cada uno de esos. 5 métodos de pronóstico. De esos 5 métodos nosotros ya conocemos cómo se calcula la regresión. De todos modos recordaremos acá qué pasa ahora.
Vamos a mirar con cada uno esto es cómo funciona. El promedio simple, promedio móvil y promedio móvil ponderado. Vamos a mirar con los datos que tenemos acá. Cuando se habla de hacer un pronóstico, lo que se desea, mire que lo que siempre he mostrado acá es quitar todas esas variaciones que tiene la curva y alisarlo, dejarlo casi en una línea recta. Y cuando hago el pronóstico lo que estoy tratando de hacer es eso, aplanar todos esos puntos. Y entonces si yo utilizo acá un promedio, yo quisiera saber, bueno, voy a dejarlo aquí aparte. Yo quisiera saber cuál es, de acuerdo al comportamiento, las ventas, digamos que este es el año, estamos en el 2010, en el 2020. No, pongámoslo 2019 porque apenas este ya está hasta diciembre y nosotros apenas vamos por acá en mayo. Digamos que este es todas las ventas del año 2019. Bueno. Y quisiera saber, de acuerdo a un pronóstico, quisiéramos hacer para el año 2020. Y en principio quisiera saber qué pasa. Anticipándome, voy a ponerle esto acá en rojo. Yo quisiera saber, de acuerdo a este comportamiento, qué va a pasar con el mes de enero, anticiparme. Entonces puedo utilizar el promedio simple. Vamos a calcularlo acá, digamos que voy a calcular un promedio simple. ¿Qué es el promedio simple? No es más que sumar todos los datos y dividirlo en el número de datos que hay. ¿Cuántos? 12 meses. Entonces voy a hacer la suma primero. Si estaba hablando de ventas, eso unidades vendidas o unidades monetarias, y entonces el promedio simple va a ser este 225 dividido en 12 meses, que quiere decir que me da un promedio de ventas por mes de 18.75. Ese sería, digamos, acá. Voy a quitarle este de acá y lo pongo acá. Entonces esperaríamos, mediante este método de promedio, que si todo sigue el comportamiento normal que ha traído las ventas, posiblemente acá con el crecimiento que me mostró la gráfica, para enero de 2020 tenga unas ventas de 18 o 19 unidades. Entonces volvería por acá en 18 o 19 unidades y empezaría otra vez el crecimiento. Porque él me está mostrando que sí, que efectivamente aquí hay un crecimiento. Que se me descuadró este, listo. Me está mostrando que hay un crecimiento lento, pero sí lo hay. Entonces ya el siguiente año empezaría aquí creciendo. Y seguiría el mismo comportamiento. Y eso hace el promedio simple. Pero es quizás de los menos precisos. Entonces aparece el otro que es el promedio móvil. Voy a poner acá. Pongámoslo acá arriba. Un promedio móvil. Para hacer un promedio móvil se debe considerar el periodo con el que me voy a mover, qué tanto es, o sea, qué tanto da la movilidad. Vamos a hacer acá dos ejercicios. Digamos que estos datos están muy estables, va creciendo, no me muestran comportamiento, pero voy a hacer cortes de promedios móviles 2 y promedios móviles 3 para que veamos la diferencia. ¿Qué pasa si el promedio móvil digo que con n igual 2 y con n igual 3, para que veamos la diferencia entre un promedio móvil y otro? ¿Cómo funciona? Cuando yo hablo de un promedio móvil 2, lo que estoy diciendo es, voy a considerar cada 2 meses, promediarlos y mirar cuál es el resultado. Y así voy calculando los demás. Entonces, ¿cómo calcularíamos el promedio móvil? El promedio móvil, entonces, lo que hago es que el mes de
febrero, por ejemplo, voy a calcularlo como la suma de las ventas de enero más las ventas de febrero, y esto es dividido en 2 porque es el periodo. Estoy tomando ventas de 2 meses y hago dividido en 2. Y aquí tendría un pronóstico. Voy a hacer el pronóstico ahí calculado. El siguiente sería, se dice que promedio móvil 2, entonces ya vengo y me muevo. Ya no voy a tomar este y este, sino que voy a tomar este y el siguiente. ¿Sí? Entonces aquí me daría que va a ser ese más el siguiente dato. Y lo divido en 2. Y así puedo seguir construyendo todo el pronóstico para los demás. Mire que ahí hay un promedio móvil 2 y esto lo que hace es ajustarme la curva que está abajo. ¿Qué hace el N2? Decir con cuántos periodos voy a trabajar. Por ejemplo, miremos este. Si lo quiero hacer con promedio móvil 3, entonces debería empezar en el tercer periodo. ¿Y qué voy a hacer? Sumar el primero más el segundo más el tercero, pero esto lo divido en 3. Y mire que empieza a darme un pronóstico diferente. Entonces aquí tengo un pronóstico con promedio móvil 2, periodo 2, y aquí un pronóstico con promedio móvil 3. Si sigo bajando, el siguiente que sería, tengo que moverme y tomo este dato, por eso se llama móvil, entonces sería este dato más el siguiente más el siguiente. Estoy tomando 3 periodos y hago el promedio móvil. Mírenlo cómo va. Y así puedo hacerlo para todo. Y entonces esto me indica que va cambiando entre uno y otro. Por lo tanto, los pronósticos tampoco todo me va a dar los mismos resultados. Hay que empezar a entender qué significa esto. Entonces supongamos que, para poder explicar este concepto, supongamos que nosotros estamos vendiendo estos números de unidades que quiero vender o que he vendido históricamente y quiero hacer pronósticos para los otros meses, pero yo pido artículos que son muy costosos. Entonces, por ejemplo, supongamos que estamos vendiendo carros, entonces, y que a mí no me reciben un carro que ya haya comprado, que no lo puedo devolver. Entonces yo tengo que garantizar que todo lo que compre lo venda. Y como ya sé el comportamiento de las ventas, pues podría saber cuántos pedir. De aquí en este mes de febrero vendí 12 unidades, pues con un promedio móvil me dice, vea, seguro, por ahí con 11 unidades cumple su meta y no tiene problema. ¿Sí? Con un promedio móvil 2. Acá, en marzo, 13 unidades, aquí le dije 12.5, bueno, puede mantener como las mismas unidades, pero acá le dice en el promedio móvil 3, no, con 12 unidades. Entonces uno ya empieza a pensar cómo es el comportamiento normal ya en la realidad. Este es el pronóstico, lo que uno desea, pero otro es ir contrastando contra la realidad, entonces se va moviendo en eso. Mire que aquí por ejemplo hablaba de 16 unidades, pero le está mostrando que de acuerdo al comportamiento puede bajar un poquito, puede bajar a 15 unidades o puede bajar a 14 unidades. Esa es la intención que tiene el promedio móvil. Entonces lo primero es definir unos periodos. Ya vamos a tener oportunidad de hacer otros ejercicios que nos muestre con mayor claridad esto, pero por el momento necesitamos es definir cómo se calcula el promedio móvil. Entonces, de acuerdo al número de unidades, el promedio móvil simplemente tomo los periodos, muestren si puedo hacerle acá la fórmula. Digamos que queremos hacerlo de la siguiente forma. A ver que no me ya. Voy a tratar de hacer acá un promedio móvil. Voy a decir que queremos, a ver,
Voy a llamarlo, a ver acá primero. Vamos a definir un poquito la fórmula. Y para escribirla, a ver, la escribo acá. Entonces vamos a escribir que tenemos, no me ha querido dar. Voy a insertar acá. Bueno. Entonces voy a decir que quiero calcular en promedio móvil. Le voy a poner acá el periodo n. Ya le amplío la fórmula para que vea. Entonces el promedio móvil se va a calcular de la siguiente forma. Como la sumatoria de los xy pongámosle acá de los xy sobre n. Tener en cuenta, mire que es la misma formulita del promedio simple, solo que aquí hay que tener en cuenta que yo puedo variar de periodo. N es el número de periodos, entonces si n es 2, sumo los dos datos y divido en 2, si n es 3, sumo los tres datos y divido en 3. Eso me daría esa formulita. Después vamos ajustando un poquito más a las necesidades que tenemos, pero digamos que el promedio móvil lo voy a dejar acá. Pero también puedo calcular, para que terminemos, un promedio móvil ponderado. ¿Qué hace un promedio móvil ponderado? El promedio móvil ponderado resulta que muchas veces le damos mayor importancia a los periodos más actuales que a los periodos más recientes. Me explico. Si yo tuviera acá el mes de enero, febrero, marzo, enero, febrero, hagámoslo hasta ahora, hasta mayo. Si yo tengo los datos, por ejemplo, del precio del dólar en estos meses y yo quisiera saber o quisiera pronosticar cuál es el precio de ese dólar para el mes de junio, lo que yo espero, de acuerdo al comportamiento que hay, que tenga un precio muy similar a lo que tuvo en el mes de mayo. El periodo más cercano es el que mayor influencia tiene. Yo espero que no vaya a estar otra vez en los periodos de marzo o de enero, ya están muy alejados. Entonces, entre más cercano esté, yo espero que sea más cercano el pronóstico. Entonces, cuando voy a ponderar, le debo dar mayor valor a los valores recientes que a los valores más antiguos. Entonces, por decir algo, si yo quiero hacer un promedio móvil ponderado de periodo 3, voy a ponerle con N3, quiere decir que debo tomar 3 periodos. Voy a tomar acá el periodo de enero, febrero y marzo. Y le voy a dar una ponderación. ¿Qué quiere decir una ponderación? Le doy un valor porcentual. Supongamos que este primer valor le voy a dar el 20%. Le voy a decir 0,2. Que el segundo valor le voy a dar un poquito más, el 30%. Y que el tercer valor, que es el más cercano, le va a dar el 50%. Mire que una característica de la ponderación es que la suma me debe dar 1, o sea, el 100%. Y entonces, de acuerdo a esa ponderación, yo puedo calcular, como lo va a mover con 3 periodos, entonces voy a hacer el siguiente cálculo. Primer periodo,
lo multiplico por la ponderación que le corresponde. Y eso le sumo el segundo periodo, lo multiplico por la ponderación que le corresponde al segundo periodo. Más el tercer periodo lo multiplico por la tercera ponderación y eso me va a dar entonces el pronóstico. ¿Bien? Ahí me va a dar un pronóstico móvil ponderado. Quiere decir que el siguiente dato de acá tengo que bajarme acá un periodo y sigo multiplicando por los mismos valores. Entonces, de acuerdo a esos cálculos, los pronósticos empezarían a darse de esta forma. Y vamos encontrando que hay variaciones entre unos y otros. Bueno, vamos a dejar por hoy ahí. En la próxima clase, ya la semana entrante, entonces terminaremos todo lo que son números índice, ¿sí? Terminaremos números índice y series de tiempo y ya con eso estamos terminando el tema que nos corresponde en la parte básica de estadística descriptiva y lo que nos interesaba. Había un tema adicional sobre estadística inferencial, pero dadas las situaciones de tiempo no alcanzamos, pero aquí tenemos los elementos fundamentales para ciencia económica administrativa. Bueno, les voy a compartir este archivo para que trabajen el ejercicio que está pendiente. Recuerden que por acá abajo quedó marcado que ustedes iban a hacer dos cálculos para que lo envíen como taller. Aquí está. Y nos veremos entonces la semana entrante. Les agradezco. Cálculos se realizan en base a esa tabla. Sí, claro. Esa información es con la tabla que hay acá. Esta tabla que, esta que tenemos acá y están los datos. Profe, ¿cuál es la forma de enviar?